Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Pineda y tú y yo estamos listos para iniciar nuestro día 18 del reto Lee la Biblia este año. Comparte estos videos, sé la voz del Evangelio, para que alguien más escuche la voz de Dios. Que venga tu reino. Su Majestad la Reina Isabel II ha gobernado el Reino Unido durante más de 60 años. Se ha convertido en la monarca británica con el reinado más prolongado. Cada año, el día de Navidad dirige un mensaje a la nación. En 2014 expresó: para mí, la vida de Jesucristo, el príncipe de paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida. Hace poco, citando el Evangelio de Juan, la monarca señaló que la luz de Jesús vence los momentos de oscuridad que sufrimos en el 2015. Enfatizó que la historia de Jesús cautiva nuestra imaginación y su mensaje inalterable nos inspira no a la venganza ni la violencia, sino a difundir amor en todo lugar y momento. Isabel II se refería a otro reino, un reino que Jesús vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. Mateo 6:10. Este reino no es otra cosa que el señorío y el reinado de Dios. Veamos lo que el Salmo 10 tiene para nosotros el día de hoy. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has vivido. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En estos versículos de Salmos 10, versículos 12 al 18, encontramos cómo clamar por la transformación de la sociedad. El Señor es Rey eterno. Dios tiene el control máximo de este universo. Pero el salmista también clama a Dios, diciendo: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. Pide, en efecto, que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Dios se mueve, el hombre hecho de tierra no sigue ya sembrando el terror. El salmista ora en particular por diversos grupos de personas. Pide por quienes son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados y oprimidos. Si deseas ver venir el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por quienes debes interesarte. Vayámonos a Mateo 13, versículos 18 al 35. Y las escrituras, la palabra de Dios dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En San Mateo 13, versículos 18 al 35, habla a la gente sobre Jesús. Cada vez que le hablaste a alguien sobre Jesús y el Evangelio, plantaste una semilla en su corazón. No toda semilla que plantes dará fruto, como vemos en la parábola del sembrador. Algunas semillas nunca echarán raíces, otras solo producirán resultados temporales. Podemos llegar a alejarnos de Dios debido a la tribulación o las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Pero si la semilla crece bien, la parábola indica que podremos tener un impacto enorme. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Al pensar en quienes participaron en escuchar la palabra de Dios hace 5, 10 o 15 años o el siglo pasado, vemos el impacto inmenso que se ha tenido a través de los tiempos. Algunos incluso han comenzado ministerios que han alcanzado un impacto global. Jesús narra muchas parábolas sobre el reino de Dios. El reino de los cielos es la forma preferida de Mateo, siguiendo la habitual práctica judía de expresar reverentemente cielos en lugar de Dios. El reino es tanto ahora como todavía no. La parábola de Jesús sobre la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento el trigo y la mala hierba crecen juntos. Un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud. Jesús prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. La metáfora de las aves sobre las ramas aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones convirtiéndose en parte de la familia de Dios. Ver Ezequiel 17, versículos 22 al 24 o capítulo 31, versículos 3 al 14. O Daniel, capítulo 4, versículos 9 al 23. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo para una nación, sino para todo el mundo. Hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, está la plantación de iglesias. Lo que se planta suele ser pequeño, como una semilla de mostaza, pero al sembrar crece. Mateo 14, versículos 31-32. Veo algunas de las iglesias plantadas por el resto del mundo, por diferentes congregaciones, ya sea que lo hagan localmente en su país o internacionalmente, y contemplamos y se puede contemplar el enorme impacto que ejercen estas iglesias en su zona.
Vienen las aves y anidan en sus ramas. Con gente que llega al reino de Dios de forma tan inesperada como habrán sido los creyentes gentiles para la nación judía. En distintas partes del mundo podemos ver el impacto de las iglesias que se han ido creando, o de las congregaciones que han ido surgiendo, o de los evangelistas que han ido pregonando el ser discípulos de Jesús. Como señalaba tiempo atrás Peter Warner, que es un experto en crecimiento de iglesias, la plantación de iglesias es la forma de evangelización más eficaz conocida bajo el cielo. Lo importante es que llevemos el mensaje de Dios, que llevemos el mensaje de Jesús y que seamos nosotros la voz del evangelio. Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. Tu influencia puede ser inmensa en tu hogar, familia, escuela, universidad, fábrica u oficina. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad, predicando el evangelio a los demás, contando lo que Jesús ha hecho en tu vida. Sé la voz del evangelio y comparte cada vez que puedas y donde puedas. Vayámonos al principio de la Biblia, a Génesis capítulo 36 y veamos, capítulo 36 y 36 y 37, veamos. En Génesis 36 encontramos los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Oholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Oholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú, y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Ana es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná.
Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilham, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en las tierras de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y en Génesis 37 vemos que José es vendido por sus hermanos. Hagamos esta historia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él. Por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Veamos lo que Génesis nos quiere decir en estos dos capítulos. Que en uno encontramos el linaje de Esaú y en el otro encontramos la historia de José. Génesis 36 y Génesis 37. Inclínate ante el Rey de Reyes. Hoy comenzamos la historia de José. Fue amado más que ningún otro de los hijos de Israel, y sus hermanos estaban celosos. José tuvo sus famosos sueños, vio a sus hermanos inclinándose ante él. No hay dudas de que Dios en ocasiones nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló así a José. Mediante tales sueños vislumbró lo que deparaba el futuro y lo que Dios haría en él. Sin embargo, no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños, ni las visiones que tengas acerca de tu propia vida. José tenía 17 años y era inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Esto generó mayor odio y celos más grandes. Sus hermanos dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Luego tuvo otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Su padre sabiamente simplemente observaba y meditaba en las palabras de José. Si no estás seguro de cómo responder a un sueño o una visión que te parezca originado por Dios, la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. Ver Lucas 2:19. No obstante, de nuevo con cierta insensatez, José cuenta el asunto a toda su familia. Sus hermanos se pusieron aún más celosos. Tramaron matarlo. Lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a Potifar. En Egipto, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia. José entonces quedó bajo otro rey en Egipto. Como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir los sueños con sus hermanos, pasó por años de dificultades y pesares, pero Dios usó toda esta situación para desarrollar su carácter y prepararlo para la gran obra de su vida. El reinado del que leemos en el Antiguo Testamento era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. En el pasaje de hoy vemos una variedad de gobernantes humanos.
desde los reyes y jefes de Edom hasta el faraón egipcio. Uno de los mensajes claves en estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está en última instancia por encima y por detrás de todos los regentes y gobernantes humanos. Esto se evidencia de forma particular en la historia de José. A veces los giros y las vueltas de la historia aparecen bizarros y aleatorios. No obstante, leemos sobre la participación de Dios, como en los sueños de José, y oportunamente descubrimos que todo obraba para el cumplimiento de los propósitos divinos. José es una tipología de Cristo. En otras palabras, su vida anticipa la vida de Jesús, como veremos en los próximos días. Pero aquí, al comenzar, vemos un contraste evidente. Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue muy discreto en cuanto a quién contárselo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como el secreto mesiánico. También vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre José y Jesús. Un día la gente se inclinaría ante José y un día toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, ante el Rey Jesús. Filipenses 2, 10 y Apocalipsis 19, versículos 4 al 6. Es cuando te inclinas voluntariamente ante Jesús y lo reconoces como Rey Supremo de vida que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos a tu alrededor. Por ejemplo, un maestro, un jefe o un gobierno.